trabajar ahora dentro del tema funciones con los ceros de una función y con la idea de crecimiento y decrecimiento de una función. En primer lugar vamos a corregir un ejercicio que teníamos propuesto. Dice, el consultor de una empresa está estudiando la función de producción de la empresa. Dicha función f de x proporciona el número de millares de artículos fabricados en el día x de una determinada semana. La gráfica de la función está dada por este esquema, donde, fíjense, tenemos en el eje horizontal o eje de las x los días y en el eje de las y's o eje de ordenadas tenemos la función que es los miles de artículos fabricados en el día. Entonces vamos a poner artículos. La cantidad de días o los días son la variable independiente, mientras que la cantidad de artículos fabricados, en este caso Y, depende de la cantidad de días y decimos que esta entonces es la variable dependiente. Lo primero que nos preguntan es que calculemos el dominio de la función. Una forma de calcular el dominio, si uno tiene el gráfico, decíamos que es proyectando el gráfico de la función sobre el eje de las x. Cuando yo aplasto este gráfico sobre el eje de las x, fíjense que me tapa el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces el dominio justamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es el conjunto de esos valores. ¿Cómo hacemos para encontrar la imagen de una función? La imagen es el conjunto de valores que la función devuelve. Para eso lo que hacíamos es proyectamos el gráfico de la función sobre el eje Y y son ahora el conjunto de los valores en el eje Y que quedan cubiertos cuando yo aplasto el gráfico de la función sobre el eje Y. Fíjense que estos dos valores me tapan el 5, estos tres valores, si yo los proyecto, tapan el 10 y estos dos valores tapan el 15. Entonces vamos a decir que la imagen está formada por los números 5, 10 y 15. ¿Qué días de la semana son más productivos? Y empecemos a analizar. En el 1 se producen 10.000 artículos, porque ustedes recuerden que eran en millares. En el día 2 y en el día 7 es la máxima producción, que se producen 15.000. Entonces, ¿qué días de la semana son más productivos? El día 2 y el día 7. ¿Cuáles son los menos productivos? Y cuando menos se produce, vemos los puntos más bajos de la gráfica. Para x igual a 3 y x igual a 4 es cuando menos se produce, que se producen 5.000. Así que dijimos 3 y 4. Por último, ¿cuántos artículos en total se han fabricado en esta semana? Bueno, fíjense qué cuenta tendría que hacer acá. En el día 1 se fabricaron 10.000. En el día 2, 15.000. En el día 3, 5.000, lo mismo que en el 4. En el 5 y en el 6, 10.000. Y en el 7, 15.000. 15 y 15, 30, 40, 50, 60, 70.000 artículos. Y se acabó. Bien, vamos primero con la idea de ceros de la función. Dice, los ceros de una función son los puntos en los cuales la gráfica corta el eje X. Vamos a remarcar un poco este gráfico. Yo tengo el eje de las X y el eje de las Y. Recuerden que este es el eje de abscisas, este es el eje de ordenadas y los dos juntos se llaman ejes coordenados. ¿Qué cosas son los ceros de una función? Los ceros son, si yo lo tengo en el gráfico, los puntos donde la gráfica corta el eje X. Entonces, en esta grafiquita que tenemos acá, voy a tener 3 ceros, porque hay 3 momentos en los cuales esta gráfica corta el eje de las X. ¿Cómo hago para encontrarlos analíticamente? Lo único que tenemos que hacer es
igualar la función a 0. Igualo la fórmula de la función que me den igual a 0 y luego despejamos los valores de x. Entonces, fíjense, si me dicen calcular los ceros o raíces de la función 1 sobre x, lo único que voy a hacer es hacer 1 sobre x igual a 0. Bueno, y en este caso vamos a decir que es absurdo, porque no existe ningún valor x tal que 1 dividido x me dé igual a 0. Por lo tanto, igual a 1 sobre x no corta al eje x. No tiene ceros, no tiene raíces. Vamos con esta segunda función. Si tengo que hacer raíz de x, voy a hacer raíz de x lo igual a 0. Y si despejo x, obtengo que x es igual a 0. Este valor x igual a 0 es el 0 raíz de esta función. Si yo la dibujara, sabemos que la raíz de x, su gráfico para 0 pasa por 0, para 1 por 1, para 4 pasa por 2. Su gráfico es algo así. Y fíjense que corta al eje de las x justamente en el punto este 0, 0. Vamos con y igual a x al cuadrado. Si yo hago y igual a x al cuadrado, hacemos x cuadrado igual a 0. Y si lo despejo, x igual a 0. Ahí pude encontrar cuál es el 0 o raíz. Vamos con otros ejemplos. Si tengo x cuadrado menos 4, para encontrar los ceros o raíces, recuerden que igualamos la fórmula de la función a 0 y ahora despejamos x. Esto es x cuadrado igual a 4. Si aplicamos raíz cuadrada miembro a miembro, acuérdense que acá me da valor absoluto de x igual a 2. Y entonces tiene dos ceros o raíces. X puede ser 2, x puede ser menos 2. Si dibujan con GeoGebra esta función, se van a dar cuenta que la gráfica de esta función, que lo van a ver más adelante, se llama parábola. Esta parábola corta al eje de las x en dos valores. Para encontrar los ceros de x cubo, hacemos x cubo igual a 0, o sea, x igual a la raíz cúbica de 0. En definitiva, x igual a 0. Lo mismo aquí. Para encontrar las raíces, acuérdense que hay dos pasos. Primero, igual a 0. Lo segundo que hacemos es despejamos el valor de x. Entonces, x cubo más 8 es igual a 0. Cuando x cubo es igual a menos 8. O sea, cuando x es la raíz cúbica de menos 8, que es menos 2. Si tengo igual a x, y bueno, no hay mucho que hacer. Directamente, x igual a 0 es la raíz. Y si tengo la recta 2x más 6, 2x más 6 es igual a 0, cuando 2x es menos 6, cuando x es menos 3. Y así entonces pudimos encontrar ceros o raíces de diversas funciones. Insisto, ¿cómo puedo verificarlo gráficamente? Con GeoGebra dibujo esta función y me fijo que tiene que cortar al eje x justamente en este valor que encontramos como 0 o raíz. Bien, vamos ahora a ver crecimiento y decrecimiento de las funciones. Yo voy a decir que una función es creciente e intuitivamente es muy simple. Decimos que es creciente cuando sube la gráfica de la función. O sea, si a medida que yo voy subiendo en valores de x, fíjense, cuando yo tomo este valor x, este es el valor de la función. Si yo tomo un valor más grande, la función toma un valor más grande. O sea, a medida que tomo valores cada vez más grandes de x, voy encontrando valores cada vez más grandes de la función. En ese caso decimos que es creciente. Voy a decir que es decreciente si cuando yo tomo un valor de x, este es el valor de la función, si tomo un valor más grande, fíjense que ahora me da más bajo el valor de y. O sea, es decreciente cuando si aumento los valores de x, bajan o disminuyen sus correspondientes valores de la función o los valores de y. Es muy intuitivo ver que es decreciente si baja. Bien, analicemos crecimientos y decrecimientos
en estas funciones. Bueno, fíjense, primero vamos a agregarle, siempre debe figurar, este es el eje X, este es el eje Y, nombres a los ejes, y voy a considerar que esto mide 1, esto es 1. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta función? Fíjense, hasta este valor, o sea, hasta -2, la función viene subiendo. En -2 comienza a bajar hasta que en el 1 vuelve a comenzar a subir. Entonces yo voy a decir crece en, decrece en. Y analicémoslo. Siempre recuerden que se recorren subiendo en valores de x, o lo que es lo mismo, de izquierda a derecha. Yo dije, la función viene subiendo hasta el -2, así que crece en desde menos infinito a -2. En -2 comienza a bajar. Fíjense, ¿para qué valores de x baja? De -2 a 1, así que decrece en -2, 1. Y a partir del valor 1 de x, para todos estos valores de x, la función nuevamente sube. Entonces crece en este intervalo y en 1 más infinito. Fíjense, y es importante que recuerden esto, tanto los intervalos de crecimiento como de decrecimiento siempre se miran en el eje X. O sea, son intervalos abiertos del eje X. ¿Por qué abiertos? Y porque en el valor 1 ni crece ni decrece, justamente es cuando se produce el cambio de crecimiento. Vamos con este segundo ejemplo. Nuevamente, este es el eje X, este es el eje Y, y vamos a suponer que esto es 1. Cada cuadradito, digamos, o cada marca es una unidad. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo recorro la función de izquierda a derecha, esta función viene bajando hasta este valor y en este valor empieza a subir. Un error muy frecuente es contar cuánto es esto en Y. No nos interesa, para analizar el crecimiento y decrecimiento, yo tengo que mirarlo en el eje de las X. Entonces voy a decir, crece en, decrece en. ¿Crece en dónde? Fíjense, a partir del 0 de X. Y para todos estos valores de X, la función va subiendo. Entonces crece en 0 más infinito. Desde menos infinito hasta el valor 0, para todos estos valores de x, la función viene decreciendo. Así que decrece de menos infinito a 0. Veamos un par de ejemplos más. Fíjense en este. Vamos a poner crece en, decrece en. Y nuevamente la recorro de izquierda a derecha. Fíjense que acá, bueno, nuevamente me falta, este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, este valor, acá sí tengo puestos los valores sobre los ejes, este valor es el -5, pero como tiene un circulito hueco, decimos que en este punto no se alcanza y lo voy a poner entre paréntesis. Igualmente los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre son abiertos. Entonces, desde -5 hasta este valor, que es el -3,5, la función viene subiendo. Entonces crece de -5 a -3,5. Desde este valor -3,5 y hasta este valor, que es -2,5, o sea, para todos estos valores de x, fíjense que la función viene bajando. Entonces, decrece en -3,5 menos 2,5. ¿Qué pasa a partir del -2,5? Fíjense que en este intervalo de -2,5 a -1,5, la función en matemática decimos permanece constante, ni sube ni baja. Entonces podríamos decir es constante, ni crece ni decrece, en -2,5 menos 1,5. ¿Qué pasa a partir de -1,5? A partir de este valor, que es -1,5,
fíjense que la función nuevamente empieza a subir hasta el valor 1. Entonces crece y en menos 1,5 a 1. En el 1, ¿qué pasa? Y empieza a bajar hasta el 2,5. Entonces, en 1, 2,5. Y en el 2,5, ¿qué pasa? De 2,5 a 4, la función sube. Entonces crece y en 2,5 a 4. Y de 4 a 5, fíjense que la función baja. Y en 4,5. Por eso lo consigno en decrece. Vemos esta última. Acá tenemos, este es el eje X, este es el eje y otra vez cada marca lo considero 1. Bueno, fíjense, se producen cortes en el menos 2 y en el 2. De menos infinito hasta el menos 2, la función viene bajando. Desde menos 2 a 0, la función sigue bajando. De 2 a más infinito, todos estos valores de x, la función también decrece. Entonces podríamos decir decrece en todo su dominio. ¿Y cuál es el dominio de esta función? El dominio son todos los números reales, excepto el menos 2 y el 2, porque en estos valores no está definida. Entonces son los reales menos 2 y 2. También podrían haber dicho de menos infinito a menos 2 abierto, unido de menos 2 a 2, unido de 2 a más infinito. Y se acabó.